Las luces frías del subsuelo proyectaban sombras duras sobre el rostro de Javier Ríos, mientras descendía por el largo corredor del sector de máxima seguridad. El eco de sus botas resonaba como un tambor solitario en aquel laberinto de concreto estéril. Llevaba colgada en el pecho su nueva tarjeta de acceso, un símbolo de rango, pero también una advertencia silenciosa. La celda 9 es territorio prohibido. Así se lo había dicho la coronel Vega, jefa de seguridad, con voz grave y un gesto que no admitía réplica. No la alimentes, no le hables, y por ningún motivo la mires a los ojos. Le había susurrado, como si temiera que incluso las paredes pudieran escucharla. El último que lo hizo, perdió más que su empleo. Javier creyó entender el mensaje, pero 3 semanas después, aquella prohibición ardía en su mente como una llama que no podía apagar. Cada noche encontraba una excusa diferente para pasar por ese pasillo olvidado. Revisar equipos, controlar inventarios, supervisar sensores. Y siempre, inevitablemente, su mirada se deslizaba hacia el cristal reforzado de la celda 9. Dentro, una figura gigantesca permanecía en penumbra. No era una criatura, era una mujer, aunque su tamaño desafiaba toda lógica humana. Incluso sentada, ocupaba casi toda la celda diseñada especialmente para contener su cuerpo colosal. 11 pies de altura, piel azulada, hombros anchos como puertas blindadas. Los guardias la llamaban la giganta, la inalcanzable, la bestia de 9. Nadie se acercaba sin un arma lista para disparar. Pero esa noche, algo era distinto. No se movía. No respiraba con la fuerza animal que solía hacer temblar los muros. Parecía muerta, Javier dudó. El monitor al lado de la puerta mostraba signos vitales casi nulos. Ritmo cardíaco lento, temperatura cayendo. La estaban dejando morir. Recordó las bromas crueles que escuchaba en el comedor. Los científicos riendo mientras hablaban de comportamientos bajo estrés extremo. Los guardias golpeando la puerta solo para verla estremecerse. Era un espectáculo, una tortura disfrazada de ciencia. Esa noche, sin pensarlo más, Javier caminó hasta el comedor vacío y tomó una bandeja. Un guiso de proteínas sintéticas, un trozo de pan duro, un vaso de agua purificada. Nada especial, pero era vida. Cuando volvió a la celda 9, un compañero lo detuvo. «¿Qué haces, Ríos?», preguntó el guardia Peterson con una mezcla de miedo y burla. «Voy a alimentarla». «¿Estás loco? Esa cosa no ha comido en 3 días. Si te acercas, te arranca el brazo». «Entonces que lo intente», respondió Javier y siguió caminando. Se arrodilló frente al pequeño orificio de seguridad y deslizó la bandeja. El pasillo entero contuvo el aliento. Un silencio tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Entonces, del otro lado algo se movió. Una sombra enorme cubrió la rendija, y una mano, azul, callosa, temblorosa, rozó los dedos de Javier. No era un ataque. Era un contacto, un saludo. Una súplica silenciosa. Él no retiró la mano. Durante un segundo eterno ambos permanecieron así, humano y criatura, separados por acero, unidos por un gesto. Luego la bandeja desapareció en la oscuridad. Minutos después, cuando volvió el silencio, algo cayó suavemente de regreso por la ranura. Javier lo tomó. Un trozo de pan sintético, tallado en forma de estrella. Un regalo, o tal vez, un gracias. El día siguiente, Javier no pudo pensar en otra cosa que en aquel toque. Sus superiores lo habían advertido. La curiosidad mata más rápido que el peligro. Y aún así, al final de su turno, volvió a aquel pasillo. Esta vez, con una nueva bandeja y algo más. Un trozo de fruta sintética color ámbar, rara en la base subterránea. Los guardias lo miraron con recelo. Uno de ellos, Mercer, le sonrió con desprecio. «Así que tienes debilidad por los monstruos, Ríos». Javier no respondió. Sabía que las palabras, en aquel lugar, eran municiones peligrosas. Cuando llegó a la celda, ella ya lo esperaba. Su silueta gigantesca se adivinaba detrás del cristal blindado. Estaba más cerca de la puerta, como si hubiera sentido su llegada antes de verlo. Javier se arrodilló frente al conducto de alimentos, deslizó la bandeja y por primera vez levantó la vista, y entonces la vio. Sus ojos, enormes, dorados, con pupilas verticales como los de un felino,
Se encontraron con los suyos. El mundo pareció detenerse. No era miedo lo que sintió, sino una extraña sensación de reconocimiento, como si algo en su sangre recordara esa mirada desde un tiempo remoto. Ella lo observó con la misma intensidad, y luego, con movimientos lentos, imitó su postura. Se arrodilló también, al otro lado del metal. Tomó la bandeja, pero no comió. Esperó. Javier hizo un gesto, invitándola a probar la comida. Solo, entonces comenzó a comer, torpe al principio, pero con una delicadeza que lo desarmó. Aquella criatura, que podía aplastar acero con las manos, sostenía los utensilios como si temiera romperlos. Desde la sala de vigilancia, el teniente Herrera observaba con rabia contenida. Aquel guardia novato estaba desafiando todas las normas. ¿Tratarla como a una persona? Una aberración. Mientras Javier ofrecía pan y comprensión, Herrera sentía hervir su orgullo herido, y en su pecho empezó a gestarse algo más peligroso que el odio: la envidia. Durante las siguientes semanas, Javier y la prisionera repitieron el mismo ritual. Él traía comida, pequeños objetos, trozos de papel, botones rotos, lápices sin tinta. Ella los recibía como tesoros y los ordenaba en formas geométricas sobre el suelo de su celda. No hablaban, pero se entendían sin palabras. Un idioma antiguo, hecho de gestos, miradas y silencio compartido. Los rumores se extendieron por el complejo. Algunos decían que ella lo protegía, que vigilaba la puerta hasta su llegada. Otros murmuraban que el humano se estaba volviendo loco. Pero entre las sombras del laboratorio, la coronel Vega lo observaba con atención. En su mirada no había burla, sino una chispa de curiosidad. Quizás, pensó, la criatura no era el monstruo. Quizás el monstruo era el miedo que los humanos sentían por lo que no comprendían. Pasaron los días, y algo cambió en el aire de la instalación. Los pasillos parecían más tensos, los guardias más nerviosos. La coronel Vega mantenía sus reuniones a puerta cerrada, y los rumores corrían como fuego. El teniente Herrera había presentado un informe contra Javier Ríos. Está comprometido emocionalmente con el espécimen, decía Herrera, su voz llena de veneno. Ha perdido la objetividad. Es un riesgo para todos. Vega no respondió, solo lo miró en silencio, con esa calma peligrosa que precede a la tormenta. Sabía que Javier estaba cruzando límites, pero también intuía que estaba viendo algo que los demás no podían o no querían ver. Esa misma noche, Javier volvió a la celda 9. El pasillo estaba casi vacío. Los monitores parpadeaban con una luz roja intermitente, una señal de mantenimiento que debía durar pocos minutos. Sin embargo, al llegar sintió un escalofrío. La celda estaba en silencio, demasiado silencio, y entonces escuchó risas. A la vuelta del corredor, dos guardias, Wallace y Díaz, estaban jugando con el panel de seguridad. Habían abierto la ranura y arrojaban dentro pedazos de metal burlándose. «Vamos, monstruo, ¿quieres tu cena?», se reía Wallace. «Pide como los humanos». Javier caminó hacia ellos con paso firme. «¡Cierren eso ahora mismo!», ordenó, su voz tan fría como el acero del pasillo. Los guardias se giraron sorprendidos. «Tranquilo, Ríos, solo nos divertimos un poco». «Aquí no hay nada divertido», replicó Javier. «Retírense los dos». Pero antes de que pudiera decir más, un rugido profundo sacudió la estructura. No fue un sonido. Fue un terremoto vivo. La celda tembló. El aire se llenó de polvo. El monitor de seguridad explotó en chispas. Y de pronto el muro se abrió como papel rasgado. La criatura emergió entre humo y metal retorcido. Gigantesca, azul oscura, los ojos ardiendo en un fuego dorado. Los guardias retrocedieron aterrados. Uno disparó su arma. Otro gritó. Pero ella no atacó, solo respiraba, agitada mirando a Javier. Él dio un paso al frente, su corazón golpeando en el pecho. «Detente», dijo en voz baja. «No eres esto, no eres un monstruo». Por un momento pareció no escucharlo. Luego sus enormes manos, que podían partir acero, soltaron al guardia que sostenía por el cuello. El hombre cayó al suelo jadeando. Ella retrocedió temblando, los ojos fijos en Javier. El corredor se llenó de alarmas. La coronel Vega llegó corriendo, seguida de soldados.
Contención inmediata, gritó. No dispares a matar. Pero era tarde. El daño estaba hecho. La criatura, vencida por el miedo y el cansancio, se arrodilló dentro de su celda, las manos ensangrentadas, y Javier, observando su rendición, comprendió algo terrible. No había escapado para destruir. Había escapado para defenderlo. 12 horas después del motín, la base subterránea se encontraba en un silencio sepulcral. Los pasillos olían a metal quemado y a miedo. Los guardias hablaban en susurros, evitando pronunciar el nombre de la criatura. Solo una palabra flotaba en el aire, como una sentencia. Terminación. En la sala de consejo, las luces frías caían sobre una mesa metálica. El director Kell, jefe supremo del proyecto, golpeó el dossier con impaciencia. Esta cosa ha demostrado ser incontrolable. La única medida segura es eliminarla. A su lado, la coronel Vega no dijo nada. Sus ojos se movieron hacia el fondo de la sala, donde Javier Ríos permanecía de pie, las manos tras la espalda, el rostro pálido pero firme. Con respeto, señor, dijo. Eso sería un error. ¿Un error? Replicó que el burlón. Mató a 2 hombres Ríos. No, los detuvo. Los habría destrozado si hubiera querido, pero eligió no hacerlo. La sala se agitó con murmullos. Javier continuó, su voz cargada de emoción contenida. Ella no es un arma. Es una persona. Siente, piensa, entiende. Solo ha respondido a la crueldad que nosotros mismos le hemos dado. El silencio cayó como una piedra. Entonces habló el teniente Herrera, su enemigo silencioso. Con todo respeto, ese discurso es prueba de su inestabilidad. He leído sus registros, Ríos, sus visitas, sus regalos, sus charlas con el espécimen. Ha cruzado todos los límites. Usted está comprometido. Que él asintió lentamente. Quizás sea cierto, pero propongo algo mejor. Sus ojos se clavaron en Javier con una sonrisa helada. Si estás tan convencido de su humanidad, pasa una noche con ella, sin armas, sin comunicación. Si sobrevives, reconsideraremos la terminación. Si no, problema resuelto. Vega dio un paso al frente. Eso es una ejecución disfrazada. Es un experimento, coronel, respondió Kell. Tal como todos los demás, Javier lo miró, comprendiendo el juego mortal. Sabía que si aceptaba, probablemente moriría, pero también sabía que si se negaba, ella no tendría oportunidad alguna. Acepto, dijo con voz firme. El silencio que siguió fue absoluto. Kell pareció sorprenderse. Vega bajó la mirada, una sombra de respeto cruzando su rostro. Horas más tarde, la celda 9 volvió a abrirse, pero ya no era una celda, era una tumba sin testigos. Javier entró sin dudar. Ella estaba allí, encadenada otra vez, la piel marcada por los golpes eléctricos, los ojos bajos. Cuando lo vio, su cuerpo se tensó, pero no con rabia. Con miedo, él se sentó en el suelo frente a ella. No voy a hacerte daño, dijo suavemente. Estoy aquí, contigo. Pasaron minutos, tal vez horas. Finalmente la criatura, esa mujer azul de mirada dorada, levantó una mano gigantesca. En su palma, ofrecía una bandeja con la ración del día. No había comido nada. Se la ofrecía a él. Javier sintió un nudo en la garganta. Gracias. Pero eso es tuyo. Ella no entendió las palabras, pero sí el gesto. Empujó la bandeja hacia él, insistente. Entonces Javier rompió un trozo de pan y lo comió lentamente. Después le devolvió la mitad. Juntos, susurró. Ella observó el pan partido, lo tomó con cuidado y asintió. Y así, en medio del silencio, compartieron su primera cena como iguales. Desde la sala de observación, el teniente Herrera apretó los puños. Su rostro hervía de rabia. No puede ser, murmuró. Eso no es un experimento, es una traición. Vega lo oyó y respondió sin mirarlo. No, teniente. Es humanidad. Algo que usted olvidó hace mucho. Los días se mezclaron en una sola sombra dentro de la celda. Javier y la criatura, a la que ya no veía como espécimen, sino como ella, sobrevivían juntos, compartiendo silencio, comida y una extraña paz que nadie más en aquel lugar hubiera entendido. Pero afuera, el mundo no descansaba. El teniente Herrera, humillado y consumido por el odio, movía los hilos en secreto. Que él lo había apartado del caso, pero él no obedecía órdenes. En su mente, Javier se había convertido en un traidor, y la criatura, en una amenaza que debía morir.
Una noche, mientras los sensores registraban el descanso del turno nocturno, Javier empezó a sentirse mal. Su piel ardía, su respiración se volvía pesada, la vista borrosa, fiebre, envenenamiento. Alguien había alterado las raciones. Ella lo notó enseguida. Lo sostuvo entre sus brazos enormes y fríos, presionando su frente con la mano. No entendía el lenguaje humano, pero comprendía el dolor. Durante horas intentó bajarle la fiebre con agua, con paños arrancados de su propia ropa, y cuando vio que se apagaba, tomó una decisión. Se levantó, rugiendo de desesperación, y arrancó las paredes de su celda con una fuerza inhumana. El metal chirrió, las alarmas gritaron, pero ella no huía. Llevaba a Javier entre sus brazos, protegiéndolo como una madre protege a un hijo. Atravesó los pasillos bajo una lluvia de disparos. Recibió golpes eléctricos, balas, descargas, pero no soltó al hombre que la había visto como algo más que un monstruo. Su sangre azul manchaba el suelo, pero siguió avanzando paso tras paso hasta llegar a la bahía médica. Allí cayó de rodillas. Su cuerpo gigantesco temblaba por el dolor. Dejó a Javier en el suelo, junto a los doctores que habían huido aterrados. Lo miró una última vez y con voz ronca, habló por primera vez con palabras humanas. «Vive». Luego levantó las manos en señal de rendición. Javier despertó horas después en la enfermería, débil pero vivo. La coronel Vega estaba a su lado. «Te salvó la vida», dijo. «Recibió 17 descargas. Debería estar muerta, pero sigue respirando». «¿Dónde está?», preguntó Javier. «En una nueva celda más segura. Que él quiere eliminarla, pero aún no lo he permitido». Javier cerró los ojos. Sabía que el tiempo se acababa. Esa noche pidió verla una última vez. Vega dudó, pero accedió. Lo acompañó hasta una nueva sala, protegida por capas de vidrio reforzado y campos eléctricos. Ella estaba allí, arrodillada, encadenada, con la cabeza baja. Cuando lo vio, sus ojos dorados se iluminaron. «¿Estás vivo?», susurró su voz débil, casi un eco. «Por ti», respondió Javier acercándose. «Gracias». Ella bajó la mirada. «Me matarán por eso». «No lo permitiré». Tomó el cuello de metal que la rodeaba, un collar de control lleno de luces rojas. Buscó el cierre, encontró una rendija diminuta y lo aflojó. El mecanismo cedió con un clic. El collar cayó al suelo. Las alarmas rugieron. Vega desde afuera gritaba su nombre. Los guardias se preparaban para entrar, pero dentro todo estaba quieto. Ella se tocó el cuello incrédula, y luego miró a Javier. Sus ojos se llenaron de algo que los humanos llaman lágrimas, aunque en ella eran destellos azules. Le entregó el collar, doblándole los dedos alrededor. La elección era suya. Podía devolverle las cadenas, o destruirlas para siempre. Javier miró el metal en sus manos, luego a ella, y comprendió que no podía volver atrás. Caminó hasta el incinerador de residuos y lanzó el collar dentro. Un soplo de aire caliente lo redujo a polvo. «Ahora eres libre», dijo. Ella se puso de pie, tan alta que rozó el techo. Por primera vez no parecía una prisionera, parecía una diosa. En ese instante el sistema de seguridad se activó. Herrera había escapado de su celda de detención. Los monitores mostraban su rostro cubierto de sangre, mientras gritaba códigos de acceso. «Protocolo de purga. Tango 91 Kappa». Las compuertas empezaron a cerrarse. El aire silbaba. El gas tóxico iba a inundar la sala. Javier y ella se miraron. «Tenemos 10 segundos», dijo él. Ella rompió sus cadenas con un rugido. 1, 2, 3 eslabones, pero el último no cedía. «Vete», gritó ella. «Hay tiempo para ti, no sin ti». A 5 segundos del final, un último tirón arrancó el ancla del suelo. El sistema anunció. Purga iniciada. Vega y los soldados irrumpieron justo cuando el gas comenzaba a salir. Javier extendió la mano. Ella la tomó, sus dedos azules entrelazándose con los suyos. «Tú me alimentaste», dijo ella. «Y tú me enseñaste a ser humano», respondió él. Las alarmas ahogaron el resto. Una luz blanca lo cubrió todo. Días después, la instalación quedó sellada. Los informes oficiales hablaron de un accidente de contención. Pero Vega, al revisar las grabaciones, vio algo que ningún informe mencionó. En los últimos segundos antes de la explosión, 2 figuras caminaban entre el humo.
tomadas de la mano. Una humana, una azul, ambas libres,